Buen día. En este video vamos a explicar y mostrar la simulación del funcionamiento de un control on-off con histéresis de un horno para la materia de instrumentación, impartida por el profesor Guillermo Capistrano Zúñiga. En esta simulación queremos controlar la temperatura de un horno, aplicando un control on-off con histéresis, manipulando mediante potenciómetros los voltajes de referencia y de histéresis. Este es nuestro circuito. Tenemos un horno, el cual se calienta mediante una resistencia eléctrica y cuenta con un sensor para medir la temperatura. Este sensor nos da un voltaje en función de la temperatura de 10 mV por grado centígrado, el cual entrará a un amplificador no inversor con una ganancia de 10. Entonces, a la salida del amplificador tenemos 0.1 volt por grado centígrado. Por ejemplo, 10 volts equivaldrían a 100 grados centígrados. Este voltaje entrará a un comparador con ajustes independientes para la histéresis y el voltaje de referencia. Si el voltaje amplificado está por encima del voltaje de umbral superior, tendremos un voltaje positivo a la salida del comparador, y si el voltaje amplificado está por debajo del voltaje de umbral inferior, tendremos a la salida un voltaje negativo. Si el voltaje a la salida del comparador es positivo, activará el transistor NPN, el cual a su vez activará el relevador que abrirá el circuito de alimentación del horno, provocando así que su temperatura descienda. Si el voltaje a la salida del comparador es negativo, el transistor y el relevador no se activarán, dejando el circuito de alimentación del horno cerrado, provocando que la temperatura aumente. Todo esto permitirá que la temperatura del horno oscile entre un límite superior e inferior definidos. Cabe mencionar que los diodos son únicamente de protección para el transistor y el relevador. Haremos uso de un analizador interactivo para graficar la señal de voltaje en función de la temperatura, que será la señal azul. La señal de alimentación del horno es la rosa, la variable de referencia es color verde y los voltajes de umbral superior e inferior son las señales roja y amarilla respectivamente. Para que el circuito cumpla con las características que deseamos, es necesario realizar algunos cálculos, tanto para el amplificador como para el comparador. Aquí tenemos el amplificador no inversor. Para que éste tenga una ganancia de 10, debemos calcular el valor de las resistencias RF y R1, donde la fórmula para obtener el voltaje de salida es esta, de la cual sabemos que la ganancia es la siguiente. Igualamos la ganancia a 10 y despejando obtenemos que RF será 9 veces el valor de R1. Suponemos una resistencia de 10 kΩ para R1, por lo tanto, el valor de RF es de 90 kΩ con una resistencia R1 de 10 kΩ. Aquí tenemos el comparador con ajustes independientes para la histéresis y el voltaje de referencia. Necesitamos calcular los valores de las resistencias R, NR y MR. Primero establecemos los límites para el voltaje de referencia y para el voltaje de histéresis. El voltaje de referencia irá de 4 a 10 volts y el de histéresis de 0.1 a 2 volts. Estos voltajes se eligieron por varios factores como la temperatura ambiente y el voltaje de alimentación. Posteriormente elegimos arbitrariamente el valor de la resistencia R de 10 kΩ y el voltaje de alimentación negativo de referencia igual a menos 15 volts. Esto para calcular M mínimo y máximo usando la siguiente fórmula. Para M mínimo tenemos, para calcular MR solo hay que multiplicar el valor de M por la resistencia R. Para M máximo tenemos, con esto sabemos que el valor del potenciómetro para el voltaje de referencia debe ser de 37.5 kΩ. Ahora, para calcular el valor de NR, que será el encargado de controlar el voltaje de histéresis, tenemos la siguiente fórmula. Suponemos que el valor del voltaje de saturación es de 13 debido al operacional utilizado. Entonces, para N mínimo tenemos lo siguiente. Y para N máximo, por lo tanto, el valor del potenciómetro a utilizar sería de 2600 kΩ. Realizaremos algunas pruebas. Para la primera, utilizaremos un voltaje de referencia de 4 volts y un voltaje de histéresis de 1 volt. Como vimos antes, para lograr el voltaje de referencia de 4, la resistencia MR será de 37.5 kΩ y la resistencia NR se calcula como vemos a continuación, dando como resultado 260 kΩ.
Los voltajes de umbral superior e inferior se pueden calcular con las siguientes fórmulas y dan como resultado 4.5 volts para el umbral superior y 3.5 volts para el inferior. Otra forma de calcular los voltajes de umbral sería simplemente dividir el valor de histéresis entre 2 y el resultado sumarlo al voltaje de referencia para encontrar el voltaje de umbral superior y restárselo al voltaje de referencia para encontrar el voltaje de umbral inferior. Corremos la simulación para que las señales se grafiquen en el analizador interactivo y el tiempo de simulación será de 1 minuto. Podemos observar que el horno se enciende 4 veces por cortos periodos de tiempo, y su temperatura oscila entre 34 y 55 grados. Aún así, el encendido y apagado se dan en los voltajes de umbral calculados, es decir, el horno se apaga cuando la temperatura es de 45 grados o su voltaje es de 4.5 volts, y se enciende cuando la temperatura es de 35 grados o su voltaje es de 3.5 volts. Para la segunda prueba, mantendremos el voltaje de referencia y cambiaremos la histéresis a 2 volts. Para ello daremos un valor de 130 kΩ a la resistencia NR. Podemos calcular los voltajes de umbral dándonos como resultado 5 volts y 3 volts. Simulamos para graficar las nuevas señales obtenidas. Podemos observar que el horno se enciende 3 veces y su temperatura oscila entre 61.2 y 29.2 grados. Aún así, el encendido y apagado se dan en los voltajes de umbral calculados, por lo tanto, el horno se apaga cuando la temperatura es de 50 grados y se enciende cuando la temperatura es de 30 grados. Es importante mencionar que cambiar la histéresis no afecta al voltaje de referencia. En este caso, el horno se enciende menos veces, porque el rango de temperatura es mucho mayor. Para la tercera prueba, mantendremos la histéresis y cambiaremos el voltaje de referencia a 10 volts. Para ello daremos un valor de 15 kΩ a la resistencia MR. Podemos calcular los voltajes de umbral, dándonos como resultado 11 volts y 9 volts. Simulamos para graficar las nuevas señales obtenidas. Podemos observar que el horno se enciende 8 veces y su temperatura oscila entre los 116 y 88.3 grados. Se apaga cuando la temperatura es de 110 grados y se enciende cuando la temperatura es de 90 grados. Es importante observar que cambiar el voltaje de referencia no afecta al voltaje de histéresis. En este caso, el horno se enciende más veces debido a la alta temperatura, ya que el enfriado es mucho más rápido. Para la cuarta prueba, mantendremos el voltaje de referencia y cambiaremos la histéresis a 0.1 volts. Para ello, daremos un valor de 2600 kΩ a la resistencia NR. Podemos calcular los voltajes de umbral, dándonos como resultado 9.95 volts y 10.05 volts. Simulamos para graficar las nuevas señales obtenidas. Podemos observar que el horno se enciende 25 veces y su temperatura oscila entre los 102 y 98.9 grados. Se apaga cuando la temperatura es de 100.5 grados y se enciende cuando la temperatura es de 99.5 grados.
En este caso, el horno se enciende muchas más veces debido a el rango tan pequeño que tiene. Si desconectamos el potenciómetro NR, haremos que la resistencia tienda a infinito y por lo tanto la histéresis sea cero. Si simulamos, obtendremos lo siguiente. El horno ahora enciende muchas más veces y el rango de temperatura va de 99.9 a 100 grados. Tenemos un rango de temperatura muy pequeño, sin embargo, este estado podría dañar el relevador, ya que es el que realiza la conmutación y en este caso es excesiva. En conclusión, las características de un control on-off varían según las necesidades del proceso. Por ejemplo, si no necesitamos mucha precisión, lo mejor sería utilizar la histéresis más alta posible. Por el contrario, si requerimos una alta precisión, es necesario tener la histéresis muy baja. Sin embargo, debemos tener en cuenta el desgaste de los elementos mecánicos del sistema. Algunas veces es más viable utilizar otro tipo de control. Gracias por su atención.